La ciudad de los sueños. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto Charles de Gaulle, y Mariana no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo mientras recogía su maleta. Había soñado con este momento desde que era niña, cuando leía libros sobre la romántica París y se imaginaba caminando por las calles adoquinadas con la Torre Eiffel como telón de fondo. Ahora, ese sueño se hacía realidad. La ciudad de la luz la recibía con cielos despejados y el aire suave de una tarde de primavera. Al salir del aeropuerto, un coche la esperaba para llevarla al hotel donde se alojarían todos los asistentes a la Conferencia Internacional de Marketing. Era su primera vez en un evento de tal magnitud, y aunque profesionalmente estaba preparada, había algo en el ambiente de París que la hacía sentir vulnerable. Como si estuviera a punto de experimentar algo que cambiaría su vida para siempre. El trayecto hacia el hotel fue un recorrido por postales vivas, el río Sena, el Arco del Triunfo, y finalmente, el destello de la Torre Eiffel a lo lejos. Mariana observaba todo a través de la ventanilla del coche, maravillada por la belleza de cada rincón de la ciudad. No había imaginado que un lugar pudiera ser tan perfecto. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de euforia y nervios. Todo lo que siempre había querido estaba justo frente a ella. Llegó al hotel, un edificio elegante en el corazón de la ciudad, a pocos pasos de los Campos Elíseos. Tras el registro, subió a su habitación, admirando el diseño sofisticado y las enormes ventanas que ofrecían una vista espectacular de las calles parisinas. Dejó su maleta a un lado y se permitió un momento de calma, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. París era más hermosa de lo que jamás había soñado. Esa noche, el hotel organizaba una cena de bienvenida para todos los participantes de la conferencia, y aunque Mariana estaba algo cansada por el viaje, no podía perderse la oportunidad de conocer a algunos de los profesionales más influyentes de la industria. Se arregló con cuidado, eligiendo un vestido elegante pero discreto, y descendió al salón principal del hotel, donde las luces cálidas y la música suave creaban un ambiente encantador. La cena fue un desfile de presentaciones formales y charlas laborales, pero de alguna manera, Mariana se sintió cómoda. Mientras charlaba con un grupo de colegas, su mirada se encontró con la de un hombre en el extremo opuesto de la sala. Alto, con una sonrisa cautivadora y ojos oscuros llenos de misterio. Había algo en su presencia que la hizo sentirse atrapada en su lugar. Él también la observaba, como si en ese momento solo existieran los dos en la bulliciosa sala. Minutos después, cuando se acercó a la barra para pedir una copa de vino, el hombre misterioso apareció a su lado. Sin dudar, se presentó como Leonardo, un ejecutivo de una compañía francesa que colaboraba con la empresa de Mariana. Su voz era profunda y suave, y su acento ligeramente francés hacía que cada palabra sonara como una melodía. París es aún más hermosa cuando se comparte con alguien, le dijo con una sonrisa, mirando por la ventana al horizonte iluminado de la ciudad. Mariana, aún impresionada por su encanto, sintió un leve rubor en sus mejillas. Había algo irresistible en Leonardo, algo que la hacía querer saber más, a pesar de que en su interior una pequeña voz le decía que debía mantener la distancia. «Es mi primera vez aquí», respondió ella, tratando de sonar tranquila. «Entonces será un placer mostrarte la ciudad», replicó él, con una sonrisa que parecía prometer más que solo una visita turística. Mientras la noche avanzaba, Mariana no podía evitar sentir que algo más que una conferencia estaba a punto de suceder en París. La ciudad de los sueños se había vuelto real, pero no de la forma en que ella lo esperaba. La tentación inesperada. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la luz suave de París entrando por las enormes ventanas de su habitación. El primer día de la conferencia había llegado, y con él, la emoción de sumergirse en su trabajo. Pero no podía ignorar la sensación que había quedado en su piel tras la breve, pero intensa conversación con Leonardo la noche anterior. Mientras se vestía, su mente vagaba hacia él. Se reprochaba por estar pensando en alguien a quien apenas conocía. No podía permitirse distracciones, especialmente en un viaje de trabajo tan importante. Sin embargo, la sensación persistía, como si una parte de ella se sintiera atraída hacia un lugar que sabía que debía evitar. En el auditorio donde se llevaban a cabo las conferencias, todo transcurrió según lo planeado, ponencias, intercambios de ideas y momentos de networking. Mariana trató de concentrarse en las charlas, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Leonardo,
su sonrisa, sus ojos que parecían ocultar un sinfín de secretos. ¿Lo volvería a ver? Intentaba convencerse de que era solo una atracción pasajera, una fantasía que el encanto de París y la atmósfera del lugar habían magnificado. Al final de la tarde, mientras salía del evento, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Mariana, qué coincidencia, dijo Leonardo, apareciendo a su lado de manera tan casual que casi parecía planeado. Ella lo miró, sorprendida, pero no del todo incómoda. Parece que nuestros caminos se cruzan de nuevo, respondió ella con una sonrisa tímida. Leonardo la miró durante unos segundos, como si intentara leer lo que Mariana no decía. Luego, con esa sonrisa que ya empezaba a desarmarla, dijo: ¿Te gustaría tomar un café? Hay un lugar cerca del Sena que tiene una vista increíble. Mariana dudó, consciente de lo que ese pequeño café podría significar. Estaba en un viaje de trabajo, y Leonardo era, en el mejor de los casos, una distracción que no necesitaba. Pero algo en su tono, en su presencia, hacía que fuera imposible decir que no. París, con su aire de romanticismo, la empujaba a lanzarse hacia lo desconocido. Un café suena bien, respondió finalmente, sin poder evitar una sonrisa. El lugar al que la llevó Leonardo era todo lo que él había prometido. Un pequeño café, con mesas exteriores desde donde se veía el Sena serpenteando bajo los puentes parisinos, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Se sentaron cerca del río, el sonido del agua fluyendo como un susurro que les brindaba intimidad. La conversación entre ambos fluyó de manera tan natural que parecía que se conocieran de toda la vida. Hablaron de todo, sus carreras, sus viajes, las diferencias entre París y la ciudad de Mariana. Pero lo que realmente los conectaba no eran las palabras, sino algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a nombrar, pero que flotaba en el aire entre ellos. Mientras el sol se ponía, dejando un cielo anaranjado sobre el Sena, Leonardo la miró con intensidad. «Hay algo en ti, Mariana, que me resulta irresistible», dijo de repente, rompiendo el ligero silencio. Mariana sintió su corazón latir con fuerza. Sus palabras la desconcertaron, y al mismo tiempo la atraían de una manera peligrosa. Sabía que debía mantenerse firme, pero algo en ese momento la hacía querer ceder. «Es el ambiente de París», respondió, intentando suavizar la situación con una risa nerviosa. «Esta ciudad tiene ese efecto en la gente». «Y quizá», contestó él, sin apartar la mirada de ella, «pero siento que es algo más». Ese algo más pesaba en el aire. La conexión que había comenzado como un simple coqueteo ahora estaba cruzando una línea invisible, una que Mariana sabía que no debía cruzar. Sin embargo, bajo las luces cálidas de París, sentada frente a un hombre que la miraba con una intensidad que nunca había experimentado, empezó a preguntarse si realmente podía resistirlo. Cuando se despidieron al final de la noche, Leonardo le besó la mejilla de manera fugaz, pero el roce de sus labios dejó una marca indeleble en Mariana. Caminó de regreso al hotel con el corazón latiendo a 1000 por hora, debatiéndose entre lo que estaba sintiendo y lo que sabía que era lo correcto. ¿Qué estaba haciendo?, se preguntó a sí misma. Pero al mismo tiempo, sabía que algo en su interior había despertado, una tentación que ya no podía ignorar. El romance bajo las estrellas. París brillaba bajo las estrellas, y esa noche parecía más mágica que nunca. Las luces de la ciudad se reflejaban en el Sena, y el suave murmullo de la ciudad llenaba el aire con una serenidad que contrastaba con el torbellino emocional que crecía dentro de Mariana. La cena oficial de la conferencia había terminado, pero ella no podía concentrarse. Leonardo estaba en su mente, ocupando cada pensamiento. Habían pasado un par de días desde su último encuentro, y aunque Mariana había intentado mantener la distancia, las casualidades los seguían uniendo. Era como si la ciudad misma conspirara para que sus caminos se cruzaran una y otra vez. Esa noche, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Cuando recibió el mensaje de Leonardo invitándola a una cena privada, no pudo rechazarlo. El restaurante que él había elegido era un lugar pequeño y escondido, lejos de los turistas y del bullicio de las grandes avenidas. Se encontraba en un rincón pintoresco de Montmartre, uno de los barrios más románticos de París. Las mesas estaban decoradas con velas, y una tenue luz dorada cubría el espacio. Mariana llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo,
sabiendo que esa noche podría marcar un antes y un después. Leonardo la esperaba junto a una mesa en una terraza privada con una vista espectacular de la ciudad. Cuando la vio llegar, se levantó y la recibió con una sonrisa suave, pero su mirada era intensa. Mientras se sentaban, Mariana no pudo evitar notar la cercanía, la forma en que sus rodillas casi se rozaban bajo la mesa, y cómo sus ojos se fijaban en los suyos como si estuviera descifrando cada pensamiento que intentaba ocultar. París es aún más hermosa por la noche, ¿no crees? Y dijo él, rompiendo el hielo mientras señalaba la vista panorámica de las estrellas sobre la ciudad. Sí, definitivamente lo es, respondió Mariana, aunque sus pensamientos no estaban en el paisaje, sino en la presencia magnética de Leonardo. La conversación fluyó con facilidad. Hablaron de sus vidas personales, de sus sueños y de sus pasiones, y cuanto más compartían, más crecía la conexión entre ellos. Cada sonrisa, cada gesto, hacía que la barrera que Mariana había intentado construir se debilitara. No podía negar lo que estaba sintiendo. Era más que una simple atracción física, había una química entre ellos que parecía inevitable. Después de la cena, Leonardo la invitó a dar un paseo por las calles de Montmartre, donde las calles empedradas y las fachadas antiguas les daban la sensación de estar en una película romántica. Caminaban uno al lado del otro, en silencio, mientras las estrellas brillaban sobre sus cabezas. En un momento, se detuvieron frente a un mirador desde donde se podía ver toda París. La Torre Eiffel destellaba a lo lejos, y el viento suave les acariciaba el rostro. «Que este es mi rincón favorito de la ciudad», dijo Leonardo, acercándose un poco más a Mariana. «Aquí es donde siempre vengo cuando necesito pensar o escapar del mundo por un rato». Mariana lo miró de reojo, sintiendo como su corazón latía más rápido. Había una intimidad en sus palabras, una invitación implícita a compartir ese espacio tan personal. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de tensión, de expectativa. Leonardo la miró, y en ese instante, algo en su interior cedió. Sin pensarlo, Mariana dio un paso hacia él, y en un movimiento suave, sintió como Leonardo la rodeaba con sus brazos. Era un abrazo que no pedía permiso, pero que tampoco imponía. Simplemente sucedió, como si fuera lo más natural del mundo. Mariana levantó la vista, encontrándose con los ojos de Leonardo. Sus respiraciones se mezclaron, y sin pronunciar palabra alguna, sus labios se encontraron en un beso lento, delicado, pero lleno de una pasión contenida. El mundo pareció detenerse. Todo lo que existía en ese momento eran ellos dos, bajo las estrellas de París, compartiendo algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ya no podían negar. El beso se profundizó, y con él, la certeza de que lo que estaban viviendo no era solo un capricho pasajero. Cuando se separaron, ambos permanecieron en silencio por un instante, procesando lo que acababa de suceder. Mariana sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero en ese momento, no le importaba. Leonardo había despertado algo en ella que no recordaba haber sentido jamás. «Y no sé a dónde nos llevará esto», susurró Mariana, mirándolo a los ojos, «pero no quiero detenerme». Leonardo acarició su rostro con una ternura que la desarmó por completo. «Y yo tampoco», respondió él, con una sonrisa que prometía más de lo que las palabras podían expresar. Bajo las estrellas, en la ciudad de los sueños, un romance inesperado acababa de comenzar. Pero mientras caminaban juntos hacia el hotel, la realidad no tardaría en aparecer para recordarles que, en este cuento de amor, no todo sería tan simple como ellos quisieran creer. La revelación devastadora. El sol de París amanecía suavemente, pero para Mariana, el brillo cálido de la mañana no lograba disipar la nube de incertidumbre que se había formado después de su encuentro con Leonardo. Aquel romance bajo las estrellas la había hecho sentir viva como nunca antes, pero también había despertado una serie de preguntas que ahora invadían su mente. ¿Qué era lo que realmente estaba buscando? ¿Qué significaba este vínculo repentino y poderoso? Los días siguientes transcurrieron como un sueño, pero a la vez, cada momento con Leonardo estaba cargado de una tensión extraña, como si ambos supieran que algo inevitable estaba por suceder. Sus encuentros eran cada vez más intensos, y Mariana, aunque consciente de los peligros, se había dejado llevar por la pasión, convencida de que lo que sentía no era simplemente un romance pasajero. Sin embargo, esa tarde todo cambiaría.
Mariana se encontraba en una reunión de trabajo, discutiendo los avances de la conferencia con su equipo. Entre los presentes estaba Dulce, una colega cercana a la que Mariana siempre había admirado por su carácter fuerte y su actitud profesional. Dulce era carismática, exitosa y respetada por todos en la oficina. Mientras conversaban sobre los resultados del evento, Dulce se mostró particularmente entusiasta sobre una reunión que tendría más tarde con su esposo, que estaba visitando París por trabajo. Finalmente, tendré una cena romántica con mi marido después de semanas separados, dijo Dulce, sonriendo. Es el mejor regalo que me pudo dar este viaje de negocios. Estoy muy emocionada de verlo. Mariana sonrió cortésmente, aunque por dentro sentía una leve incomodidad al escuchar a Dulce hablar de su relación. Pero no fue hasta que Dulce continuó su conversación que el verdadero golpe cayó. Mi esposo, Leonardo, es un hombre maravilloso. Seguro lo has visto por aquí estos días, dijo Dulce con una sonrisa inocente. El corazón de Mariana se detuvo. ¿Leonardo? ¿Su esposo? No podía ser posible. Sintió como el aire se le escapaba del pecho, como si todo a su alrededor se desmoronara en un solo segundo. El nombre resonaba en su mente una y otra vez. Leonardo, el hombre con el que había compartido noches bajo las estrellas, con quien había sentido una conexión que creía especial, no era solo un desconocido con quien se había cruzado por casualidad. Era el esposo de Dulce. Trató de mantener la compostura mientras Dulce seguía hablando, ajena al caos que acababa de desatarse en el interior de Mariana. Es un poco reservado, no le gusta asistir a eventos, pero lo entiendo. Además, así puedo concentrarme en mi trabajo mientras él se relaja, continuó Dulce, sin notar el cambio en la expresión de Mariana. Mariana apenas podía escuchar el resto de la conversación. Su mente estaba ocupada tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo no lo había sabido antes? Todo tenía sentido ahora, la discreción de Leonardo, las excusas para evitar ciertos lugares públicos, y la forma en que se mantenía alejado de las interacciones sociales. Se sintió atrapada en una red de mentiras que ella misma no había visto venir. Terminada la reunión, Mariana salió del lugar casi tambaleándose. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. París, la ciudad que hasta ese momento había sido un refugio romántico, ahora le parecía abrumadora. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, mientras su mente revivía cada momento con Leonardo, intentando comprender cómo había sido capaz de ocultarle una verdad tan devastadora. Finalmente, se detuvo frente a un pequeño café y se sentó en una mesa exterior, sin darse cuenta realmente de dónde estaba. Leonardo estaba casado. Y no solo casado, sino casado con una colega suya, alguien a quien respetaba y con quien tenía una relación profesional. Había cruzado una línea que nunca debió cruzar. El teléfono de Mariana vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Leonardo. ¿Nos vemos esta noche? Decía el texto. Mariana lo miró durante unos segundos, sintiendo como la ira y la tristeza la inundaban. Quiso responder, confrontarlo, pedirle explicaciones, pero no encontró las palabras. En lugar de ello, apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. No podía enfrentarlo todavía. No después de lo que acababa de descubrir. Las horas pasaron, y mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, Mariana tomó una decisión. No podía seguir huyendo. Necesitaba confrontar a Leonardo y descubrir la verdad completa. Necesitaba saber si todo lo que habían vivido había sido una mentira, o si había algo más detrás de sus acciones. La confrontación era inevitable. Cuando se encontró frente al hotel donde ambos se habían visto por última vez, su corazón latía desbocado. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero para Mariana, el mundo parecía haberse reducido a ese momento, a esa decisión crucial. ¿Qué diría cuando lo viera? ¿Cómo reaccionaría él al saber que ya lo sabía todo? Pero lo que no esperaba era que esa noche, la verdad que Leonardo revelaría sería aún más devastadora de lo que ella podía imaginar. La doble vida. El viento frío de la noche parisina acariciaba el rostro de Mariana mientras se acercaba al lugar donde había acordado encontrarse con Leonardo. No había respondido a su mensaje, pero sabía que él estaría ahí, esperando como siempre. Mientras caminaba, su mente iba en 1000 direcciones,
tratando de procesar lo que iba a hacer. Leonardo llevaba una doble vida, y ahora ella se encontraba en el centro de ese caos. Al llegar al pequeño restaurante, lo vio sentado en una mesa apartada, con una copa de vino frente a él. Desde la distancia, parecía tan despreocupado, tan tranquilo, como si no tuviera idea del huracán que estaba por desatarse. ¿Cómo había sido capaz de mentirle? Cada paso que daba hacia él la llenaba de más rabia, pero también de dolor. No sabía qué sentir, no sabía si estaba más enfadada con él o consigo misma por haberse dejado llevar tan ciegamente. «Hola», dijo Leonardo, levantándose cuando la vio llegar, con esa sonrisa encantadora que tantas veces había logrado desarmarla. Pero esta vez, Mariana no sonrió. Se quedó de pie, mirándolo fijamente, sin siquiera sentarse. Sus ojos, que antes lo habían visto con admiración, ahora lo analizaban con desconfianza. El silencio entre ambos fue pesado, casi insoportable. «Necesito que me digas la verdad», dijo Mariana, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era firme, aunque por dentro sentía que podía derrumbarse en cualquier momento. ¿Quién eres realmente, Leonardo? Él frunció el ceño, confuso por su tono. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero en el fondo sabía que ella ya sabía algo. Mariana vio el cambio en su mirada, una sombra que no estaba allí antes. «Pues lo sé todo. Sé que estás casado, sé que Dulce es tu esposa». ¿Cuánto tiempo pensaba seguir ocultándomelo? Y la voz de Mariana se quebró ligeramente al final, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No podía mostrarse vulnerable frente a él. No después de todo lo que había descubierto. Leonardo se quedó helado, como si de repente no supiera cómo responder. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo estaba ahora al descubierto, y no había escapatoria. Se pasó una mano por el cabello, intentando ganar tiempo, buscando las palabras correctas. «Mariana», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No, no más mentiras. Quiero saber por qué lo hiciste». ¿Cómo fuiste capaz de engañarme, de engañarla a ella? Los ojos de Mariana ardían de rabia, pero también de un dolor profundo. Leonardo suspiró, y por primera vez, Mariana lo vio vulnerable, como si la fachada que siempre había mostrado se estuviera desmoronando frente a ella. Lentamente, se sentó de nuevo, invitándola a hacer lo mismo. Mariana dudó un momento, pero finalmente se sentó frente a él, esperando una explicación. «Y no fue planeado», dijo finalmente, con la voz cargada de arrepentimiento. «Todo esto, tú y yo, no debería haber pasado, pero sucedió. No te estoy pidiendo que me perdones, porque sé que lo que hice estuvo mal, pero tienes que entender que mi matrimonio con Dulce no es lo que parece». Mariana lo miró con incredulidad. ¿De verdad esperaba que ella creyera eso? ¿Qué quieres decir con que no es lo que parece?, preguntó, sin poder ocultar el escepticismo en su tono. «Dulce y yo llevamos años viviendo una mentira», confesó Leonardo, mirando hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de Mariana. «Desde fuera, parecemos la pareja perfecta, pero la realidad es que nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo. No hay amor, no hay pasión, solo hay una fachada que ambos mantenemos porque es lo más fácil. Yo por mi parte, me he acostumbrado a esa doble vida. Lo que tú y yo compartimos fue lo único real que he sentido en mucho tiempo». Mariana se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Era realmente posible que su relación con Dulce estuviera tan rota? Y aunque quería creerle, una parte de ella sabía que no podía justificar lo que él había hecho. No podía aceptar que fuera solo una víctima de las circunstancias. ¿Y Dulce lo sabe?, preguntó finalmente. ¿Sabe que tú ya no la amas? ¿Qué estás aquí conmigo mientras ella piensa que todo está bien? Leonardo bajó la cabeza, incapaz de responder. «No se lo he dicho», admitió con voz débil. «No he sido lo suficientemente valiente como para hacerlo». Mariana se sintió abrumada por una mezcla de emociones. Por un lado, entendía el dolor de Leonardo, esa sensación de estar atrapado en una vida que ya no te pertenece. Pero por otro, no podía perdonar el hecho de que la había arrastrado a ella a su caos personal sin darle la verdad desde el principio. «No es justo», dijo finalmente, con la voz temblorosa.
No es justo para ella, y mucho menos para mí. Me hiciste creer que esto era algo real, que yo, su voz se quebró, y tuvo que detenerse antes de continuar. No puedo ser parte de esto, Leonardo. No puedo seguir viviendo una mentira. Leonardo intentó acercarse a ella, pero Mariana retrocedió, levantándose de la mesa. La verdad había salido a la luz, pero lejos de darle claridad, solo le había dejado más preguntas. Si realmente sientes algo por mí, dijo Mariana, mirándolo por última vez, entonces termina lo que empezaste. Sé honesto, por una vez, con ella y contigo mismo. Hasta entonces, no quiero volver a verte. Y sin darle tiempo a responder, Mariana se dio la vuelta y se alejó, dejando a Leonardo sentado solo en esa pequeña mesa bajo las luces de París. Cada paso que daba era una mezcla de liberación y dolor, sabiendo que, aunque había tomado la decisión correcta, su corazón tardaría mucho más en sanar de lo que esperaba. La doble vida de Leonardo había sido expuesta, y con ello, el frágil romance que había nacido bajo las estrellas de París comenzaba a desmoronarse. La confrontación. Las calles de París parecían borrosas a través de las lágrimas que Mariana luchaba por contener mientras caminaba. La brisa fresca le daba la sensación de que cada paso que daba la alejaba de la confusión y el dolor que había sentido al enfrentarse a Leonardo. Sin embargo, mientras se adentraba en el laberinto de calles adoquinadas, se dio cuenta de que su decisión de dejarlo no era tan simple como había pensado. La noche anterior había estado llena de emociones encontradas. ¿Había hecho lo correcto? La traición que había sentido era insoportable, pero a medida que se alejaba, también sentía un peso aliviado. ¿Y si él realmente estaba atrapado en un matrimonio infeliz? Pero, al mismo tiempo, la pregunta que la atormentaba era si podía perdonarlo por haberla involucrado en su caos. Al llegar a su hotel, Mariana sintió que la presión en su pecho aumentaba. Necesitaba respuestas, no solo sobre Leonardo, sino sobre sí misma. Mientras trataba de calmarse, recordó el rostro de Dulce, la mujer a la que había admirado y respetado. ¿Qué haría ella al enterarse de la verdad? Sin pensarlo dos veces, Mariana decidió que debía hablar con Dulce. No podía permitir que su amistad se convirtiera en una traición aún mayor. A la mañana siguiente, Mariana se encontró frente al café donde Dulce siempre tomaba su café matutino. Se sentó en una mesa al fondo, con la mirada fija en la entrada, tratando de reunir el valor necesario para abordar lo que estaba a punto de hacer. Cuando Dulce apareció, Mariana sintió como la adrenalina le corría por las venas. La sonrisa de Dulce se desvaneció al verla, como si pudiera percibir la tensión en el aire. «Mariana, ¿todo bien?», preguntó Dulce con preocupación mientras se sentaba frente a ella. Mariana tomó aire, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Debía ser directa desde el principio? Finalmente, decidió que lo mejor era ser honesta. «Dulce, necesitamos hablar. Hay algo que tengo que decirte», comenzó, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Es sobre Leonardo». El rostro de Dulce se endureció, y Mariana pudo ver cómo la preocupación se transformaba en confusión. «¿Qué pasa con él?», preguntó Dulce, su voz sonando tensa. Mariana tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. Sabía que no había vuelta atrás. «Tuve una relación con él aquí en París». Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero parecían resonar en el silencio del café. La expresión de Dulce se transformó en incredulidad. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Su voz se alzó un poco, atraía la atención de algunos clientes cercanos. Mariana se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Dulce, por favor, escúchame. No lo hice intencionalmente. Fue algo que sucedió sin que yo lo quisiera. No sabía que era su esposa. Yo no quería hacerte daño». Dulce la miró fijamente, una mezcla de asombro y traición en sus ojos. «¿Cómo pudiste?», preguntó, la decepción impregnando su voz. «Me has dicho que eres mi amiga, que me respetas, y ahora me vienes a contar esto. ¿Cómo puedes actuar así?». Mariana sintió que la rabia y el dolor de Dulce se convertían en un peso abrumador. No era fácil para ella tampoco. «Lo sé, y me siento horrible por haberte traicionado.
pero yo también fui engañada. Solo quiero que sepas la verdad antes de que te enteres de otra manera. No quise que esto pasara. Dulce cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, la tristeza había reemplazado a la ira. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz temblando. Podrías haberme dicho la verdad desde el principio. No sabía cómo hacerlo, admitió Mariana, sintiéndose cada vez más perdida en la situación. No quería perder tu amistad, pero no podía seguir viviendo con esto. No podía ser parte de la mentira. Dulce se quedó en silencio, mirando hacia la ventana, como si estuviera intentando procesar todo lo que Mariana acababa de revelarle. Leonardo, comenzó, pero no pudo terminar. La tristeza en su voz era palpable. Siempre pensé que era diferente. Siempre pensé que éramos felices. Mariana sintió una punzada de dolor al ver el sufrimiento de su amiga. No era solo una traición a su amistad, era el desmoronamiento de un mundo que Dulce creía que era perfecto. Y te prometo que no era mi intención lastimarte, dijo Mariana, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca supe que él era tu esposo cuando comenzó todo. Creí que estaba con un hombre soltero. No me perdonaré por lo que ha sucedido, pero quiero que sepas que no fue por mala fe. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Dulce asintió, como si hubiera tomado una decisión difícil. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo en voz baja. Necesito tiempo para pensar. Pero una cosa es segura, necesito hablar con Leonardo. Él tiene que darme respuestas. No puedo vivir en la oscuridad. Mariana sintió un profundo sentido de culpa, pero también una chispa de esperanza al ver que Dulce estaba dispuesta a luchar por la verdad. La lealtad de Mariana hacia su amiga había prevalecido, pero el camino por delante sería difícil. Ambos se miraron, y en ese instante, supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Haré lo que sea necesario para ayudarte, prometió Mariana, sintiéndose aliviada de que, a pesar de la traición, su amistad aún tenía un camino por delante. Las dos mujeres se despidieron, y Mariana dejó el café con una mezcla de alivio y dolor. La confrontación había sido inevitable, y aunque no había salido como ella había imaginado, había dado el primer paso hacia la verdad. Sin embargo, en su corazón sabía que esta era solo la calma antes de la tormenta. Pronto, tendrían que enfrentar a Leonardo, y lo que sucediera a continuación podría desatar un caos del que ninguna de ellas estaba preparada para lidiar. La decisión difícil. El cielo de París se había oscurecido, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas en la noche. Mariana se encontraba sentada en su habitación de hotel, rodeada de recuerdos de su breve, pero intensa aventura con Leonardo. Cada rincón de la habitación le recordaba los momentos de pasión y complicidad, pero también la traición que había desgarrado su corazón. Había pasado un día desde la confrontación con Dulce, y la angustia en su pecho no se había disipado. La conversación con su amiga había sido desgarradora, pero Mariana sabía que no podía dar marcha atrás. Había tomado la decisión correcta al ser honesta. Sin embargo, esa decisión ahora la colocaba en un lugar difícil. Mariana había intentado evitar pensar en Leonardo desde su encuentro con Dulce, pero sus recuerdos la acosaban. Él había sido el hombre más encantador que había conocido, pero su situación había destrozado cualquier ilusión que había formado. ¿Cómo podía amar a un hombre que estaba dispuesto a traicionar a su esposa? La pregunta retumbaba en su mente como un eco, dejándola más confusa que nunca. Decidida a aclarar sus pensamientos, Mariana se levantó y decidió dar un paseo por las orillas del Sena. La luz de la luna se reflejaba en el agua, y las parejas que paseaban a su alrededor parecían ajenas a su tormento interno. Mientras caminaba, recordaba cada instante vivido con Leonardo, desde las risas compartidas hasta los susurros en la oscuridad de su habitación. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Leonardo. Necesito hablar contigo. No puedo dejar que esto termine así. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por un lado, el deseo de ver a Leonardo era fuerte. Por otro, la traición que había sentido al enterarse de su relación con Dulce la mantenía en guardia. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz baja mientras miraba el agua fluir. Finalmente, tomó una decisión. Aunque sabía que ver a Leonardo podría abrir viejas heridas,
también entendía que necesitaba respuestas. Tenía que cerrar este capítulo de su vida, ya fuera para seguir adelante o para tratar de comprender lo que había sucedido. Me reuniré con él, murmuró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Al día siguiente, Mariana se encontró con Leonardo en un pequeño bistró en Montmartre, el mismo lugar donde habían compartido risas y secretos. Al entrar, sus ojos se encontraron, y una mezcla de emoción y tensión llenó el aire. Él parecía más agotado de lo que recordaba, y la angustia en su rostro era palpable. Mariana, dijo, su voz temblando. Gracias por venir. Sabía que sería difícil, pero necesitaba verte. Necesito respuestas, Leonardo, respondió ella, manteniendo la firmeza en su tono. No puedo seguir adelante sin entender lo que realmente sucedió entre nosotros. Leonardo asintió, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé. No debería haberte puesto en esta situación. Lo que pasó entre nosotros fue un error, pero no solo por tu parte. Yo también tengo culpa en esto. Mariana sintió que su estómago se encogía. ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Preguntó, tratando de contener la ira que comenzaba a burbujear dentro de ella. ¿Por qué me dejaste entrar en tu vida sabiendo que tenías a Dulce? Leonardo bajó la mirada, y Mariana pudo ver cómo la culpa lo consumía. Porque me dejé llevar. Al principio, solo quería escapar de la presión de mi matrimonio, de las expectativas. Dulce y yo hemos estado en un lugar oscuro. Mariana se sintió atrapada entre la compasión y la traición. Ella misma había estado atrapada en un triángulo amoroso, pero era justo que ahora sintiera pena por él. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Preguntó, su voz tensa. No puedo creer que hayamos compartido algo tan especial mientras tú te escondías detrás de una mentira. No estoy tratando de justificarlo. Solo quería que supieras que no era mi intención hacerte daño, dijo Leonardo, su voz llena de sinceridad. Me estoy dando cuenta de que tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones. ¿Y qué es lo que realmente quieres? Inquirió Mariana, sintiendo que el dolor de la situación se intensificaba. ¿Quieres seguir con Dulce o quieres luchar por nosotros? Leonardo se quedó en silencio, y Mariana sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo que pasaba parecía llevar consigo un peso que amenazaba con aplastarla. Finalmente, Leonardo habló. No sé si puedo seguir con Dulce. Ella es una buena persona, pero he estado viviendo una vida que no es la mía. Contigo, sentí que podía ser yo mismo. La respuesta de Leonardo la golpeó con fuerza. Por un lado, la parte de ella que había amado esos momentos a su lado anhelaba escuchar que él quería estar con ella. Pero, por otro lado, sabía que su relación se había construido sobre un cimiento de engaño y confusión. ¿Podría realmente confiar en él nuevamente? No puedo seguir así, dijo Mariana, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Necesito tiempo para pensar. Lo que hemos tenido fue hermoso, pero no puedo dejar de lado lo que ocurrió. Dulce merece saber la verdad, y yo necesito entender lo que quiero. La decepción en el rostro de Leonardo era evidente, pero Mariana se sintió decidida. No podía permitir que sus emociones la arrastraran a una situación aún más complicada. Tenía que priorizar su bienestar y el de Dulce. Entiendo, respondió Leonardo, su voz llena de pesar. Solo espero que, de alguna manera, podamos encontrar una manera de salir de esto. Mariana asintió, sintiendo que el peso de su decisión era tanto un alivio como una carga. La incertidumbre aún la rodeaba, pero sabía que era el primer paso hacia la sanación. Al salir del bistró, Mariana miró hacia el horizonte de París, donde la Torre Eiffel se erguía majestuosamente. Este lugar había sido un símbolo de amor y esperanza, pero también había revelado su lado más oscuro. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió que la decisión que había tomado la liberaba. Aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, había comenzado un viaje hacia la verdad, y eso, en sí mismo, era un gran paso. La lucha aún no había terminado, pero estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, armada con la certeza de que merecía ser feliz, incluso si eso significaba caminar sola. El secreto descubierto.
La mañana siguiente llegó con una brisa suave y un sol radiante que iluminaba las calles de París. Mariana se despertó con la sensación de que algo había cambiado en su interior. Aunque había tomado la difícil decisión de alejarse de Leonardo, su mente estaba llena de preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Podría alguna vez encontrar la paz después de todo lo que había pasado? Mientras se preparaba para otra reunión de trabajo, su mente divagaba entre sus tareas profesionales y los recuerdos de las noches con Leonardo. Intentó concentrarse, pero el peso de la incertidumbre la seguía persiguiendo. Esa tarde, planeaba regresar a su país, y la idea de dejar atrás todo lo que había sucedido la llenaba de una mezcla de alivio y tristeza. En la sala de reuniones, el ambiente era cordial y profesional, pero Mariana apenas podía escuchar lo que se discutía. Su mente estaba lejos, viajando a esos momentos robados en París. Después de la reunión, se acercó a su colega, Lucía, quien había sido su amiga y confidente durante el viaje. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo por el Jardín de Luxemburgo? Necesito despejarme un poco, sugirió Mariana, intentando cambiar de tema. Lucía sonrió, y ambas se dirigieron al jardín. A medida que caminaban, Mariana compartió detalles de su experiencia en París, omitiendo, por supuesto, los aspectos más complicados de su vida amorosa. Mientras paseaban entre flores y estatuas, la conversación fluyó, pero Mariana no pudo evitar notar que Lucía parecía un poco distraída. ¿Te pasa algo?, preguntó Mariana, preocupada. Lucía dudó un momento antes de responder. Es solo que he estado pensando en Dulce. La vi esta mañana y parece preocupada. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué sabía Lucía? ¿Preocupada? ¿Por qué?, preguntó, tratando de mantener la calma. No lo sé, pero algo no está bien. La noté rara, y no puedo evitar sentir que hay algo más. Ella es tu amiga, ¿verdad? Tal vez deberías hablar con ella, sugirió Lucía, mirando a Mariana a los ojos. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podía decirle a Dulce? La última vez que habían hablado, todo había sido un torbellino de emociones y dolor. Pero no podía ignorar el sentimiento de que debía proteger a su amiga. Tienes razón. Necesito hablar con ella, respondió Mariana, tratando de ocultar su inquietud. A medida que regresaban al hotel, Mariana sintió que la presión aumentaba. Sabía que tenía que enfrentar la realidad de lo que había ocurrido entre ella y Leonardo. Una vez en su habitación, decidió que era hora de ser honesta, tanto con ella misma como con Dulce. Con el corazón latiendo con fuerza, envió un mensaje a Dulce. ¿Podemos hablar? Necesito que sepas algo. Su pulso aumentó mientras esperaba una respuesta. En poco tiempo, su teléfono vibró, claro. ¿Dónde te gustaría encontrarnos? En el café de la esquina, respondió Mariana, sintiendo que el momento se acercaba. Cuando llegó al café, el aroma del café fresco y los pasteles recién horneados la envolvió, pero no podía disfrutar de nada. Su mente estaba enfocada en la conversación que estaba a punto de tener. ¿Cómo iba a decirle a su amiga lo que había sucedido? Dulce llegó poco después, y Mariana notó la tensión en su rostro. Había ojeras bajo sus ojos y una expresión de ansiedad que la preocupó. Gracias por venir, dijo Dulce, sentándose frente a ella. He estado sintiendo que hay algo que no me has contado. Mariana tragó saliva, sabiendo que era el momento de ser sincera. No podía dejar que Dulce viviera en la oscuridad. Hay algo que necesito decirte, y no quiero que te lastime más de lo que ya lo ha hecho. Dulce la miró con curiosidad y algo de temor. Lo que ocurrió entre Leonardo y yo fue más que un simple flirteo. El rostro de Dulce palideció, y Mariana sintió que su corazón se rompía por su amiga. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dulce, su voz temblando. Mariana inhaló profundamente. No podía retroceder ahora. Nos vimos varias veces, y aunque nunca planeé que sucediera, lo hicimos. Estoy tan arrepentida y confundida. Lo que compartimos fue real para mí, pero sé que fue una traición. Dulce quedó en silencio, su expresión cambiando de incredulidad a dolor. ¿Tú y Leonardo?, murmuró, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Desde cuándo?,
desde que llegamos a París. Pero no quería que esto pasara. Todo fue un error, dijo Mariana, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Nunca quise lastimarte. La reacción de Dulce fue devastadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Mariana sintió un dolor inmenso al ver a su amiga así. No puedo creer que esto esté sucediendo. Siempre pensé que éramos amigas, que podías confiar en mí, dijo Dulce, la voz quebrada. ¿Cómo pudiste? Mariana se sintió impotente. Sabía que no había forma de justificar sus acciones, pero sentía la necesidad de explicarse. Lo sé, y no tengo excusas. Todo fue una mezcla de emociones. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis acciones, dijo, su voz firme. Quiero que sepas que lamento profundamente lo que pasó. Dulce se limpió las lágrimas y tomó una respiración profunda. Esto no es solo sobre ti y Leonardo. Es sobre mí. Todo lo que creía, toda la confianza que tenía, se ha ido. No sé si puedo perdonarte. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad había salido a la luz, pero el costo era alto. Sabía que su amistad con Dulce nunca volvería a ser la misma, y eso la devastaba. Lo entiendo. No puedo pedirte que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase, dijo, intentando encontrar consuelo en su propia desesperación. Dulce asintió lentamente, sus ojos aún llenos de lágrimas. Voy a necesitar tiempo. Pero no sé si nuestra amistad puede sobrevivir esto. Mariana sintió que su corazón se rompía. Había tomado la decisión de ser honesta, pero el precio era alto. La conversación terminó con un silencio pesado, y ambas sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Mientras se alejaban del café, Mariana sintió que el peso del secreto había sido despojado de su pecho, pero la tristeza la envolvía como una nube oscura. La revelación había cambiado todo. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La traición y el dolor podrían haber llevado a la ruptura, pero también a una nueva oportunidad de sanación y verdad, aunque el futuro se presentara incierto. Mientras caminaba por las calles de París, Mariana se dio cuenta de que las luces de la ciudad ya no brillaban como antes. Su corazón estaba roto, pero también era libre. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y, aunque el camino sería difícil, estaba decidida a encontrar una nueva forma de vida, una que la guiara hacia la sanación. Bajo la luna de París. La noche había caído sobre París, y la ciudad de las luces se iluminaba con un brillo mágico. Mariana se encontraba en su habitación del hotel, contemplando el reflejo de la Torre Eiffel iluminada desde la ventana. Había pasado una semana desde la revelación dolorosa y, aunque su corazón seguía pesado, había tomado una decisión: no podía dejar que la culpa y la tristeza definieran su vida. Después de hablar con Dulce, Mariana se sintió liberada de un peso, pero la amistad que una vez compartieron estaba fracturada. Había tanto que reconstruir, tanto que sanar. ¿Sería posible retomar lo que una vez tuvieron? Se preguntó mientras miraba la ciudad. Esa noche, la luna brillaba intensamente, como si el universo le estuviera instando a dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Decidida a encontrar un nuevo propósito, se vistió con un vestido ligero y se dirigió al famoso puente de Leonardo III, un lugar que siempre había sido símbolo de romance y belleza. En su camino, sentía el murmullo de la ciudad y el aire fresco que acariciaba su piel. Los recuerdos de sus días con Leonardo inundaban su mente, pero estaba decidida a seguir adelante. Al llegar al puente, el espectáculo ante ella era impresionante. Las luces del Sena danzaban con el reflejo de la luna, creando una atmósfera de ensueño. Se apoyó en la barandilla, sintiendo la brisa en su rostro, y cerró los ojos, permitiéndose un momento de paz. El amor, la traición, la culpa. Todo formaba parte de su viaje, pero también lo hacía la posibilidad de sanación. Mientras contemplaba la belleza de la ciudad, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Mariana. Era Leonardo. Su corazón dio un vuelco. Lo que había sido un dulce refugio ahora traía consigo un torrente de emociones contradictorias. Leonardo, respondió, su voz casi un susurro. La tensión entre ellos era palpable,
y Mariana sintió que los recuerdos de sus momentos juntos la invadían. «Y no esperaba encontrarte aquí», dijo él, acercándose lentamente, como si tuviera miedo de asustarla. «Se necesitaba salir y pensar», confesó Mariana, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio al verlo. Había deseado este momento, pero sabía que era complicado. Leonardo observó la escena, la luna reflejándose en el agua del Sena, y sonrió. «Este lugar es mágico, ¿no crees?» «Sí, lo es». Mariana se sintió atraída por su presencia, pero rápidamente recordó las complicaciones que su relación había traído. No podía permitir que sus emociones la arrastraran nuevamente. «He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros», dijo Leonardo, su mirada sincera. Sus palabras resonaron en Mariana, pero el dolor del pasado aún era fuerte. «Yo también». Mariana se sintió vulnerable, pero sabía que no podía dejar que la atracción nublara su juicio. «Pero necesitamos hablar de lo que realmente significa esto». Leonardo asintió, entendiendo el peso de sus palabras. «Sé que lo que hicimos fue un error. Nunca quise lastimarte, pero fue tan fácil dejarnos llevar por la emoción de la ciudad». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Mariana, su voz temblando. «No puedo seguir así, Leonardo. No puedo vivir en una ilusión». Él se acercó un poco más, su expresión se tornó seria. «Quiero ser honesto contigo. Me he dado cuenta de que no solo me atrajiste por el romance, sino por la conexión que tuvimos. Te quiero, Mariana. Pero también amo a Dulce». El corazón de Mariana se hundió al escuchar esas palabras. Aunque había una parte de ella que aún sentía amor por él, la realidad de su situación era innegable. «¿Cómo podría haber una solución a esto?». «Y Leonardo, no puedo ser la razón por la que pierdas a Dulce. No puedo cargar con ese peso». Él tomó su mano, y ella sintió la calidez de su piel. «No te estoy pidiendo que lo hagas. Pero necesito saber qué sientes». Mariana sintió una lucha interna. A su alrededor, París parecía estar en perfecta armonía, pero ella se sentía atrapada en un torbellino de emociones. ¿Era posible encontrar un camino en medio de esta confusión? «Lo que siento es complicado. No puedo ignorar lo que ocurrió entre nosotros, pero tampoco quiero ser la causante de más dolor», dijo, luchando por mantener la compostura. «Y no quiero perderte. Nunca debió pasar esto. Pero ahora que lo ha hecho, quiero encontrar una manera de hacerlo bien, si me das la oportunidad», respondió Leonardo, su voz llena de desesperación. Mariana miró hacia el Sena, las luces reflejándose en el agua, creando un camino dorado que parecía llevar a un destino desconocido. «Quizás lo que necesitamos es tiempo, espacio para pensar». «¿Tiempo para qué?», preguntó Leonardo, angustiado. «¿Para olvidarnos el uno del otro?». «Y no, tiempo para comprender qué queremos realmente. Necesitamos encontrar claridad». Su voz era firme, pero su corazón estaba hecho trizas. La noche continuó avanzando, y bajo la luna de París, Mariana y Leonardo compartieron una conversación llena de emociones. Hablaron de su conexión, de lo que había significado para ellos, pero también de la necesidad de tomar decisiones difíciles. Finalmente, acordaron darse un tiempo, no para olvidarse, sino para reflexionar sobre lo que realmente querían en sus vidas. Mariana sintió que, a pesar de todo el dolor, esta era la única manera de avanzar. Se despidieron con un abrazo, un gesto que significaba más que palabras. Mariana se quedó en el puente un momento más, mirando cómo la luna iluminaba la ciudad. Bajo esa luz mágica, se dio cuenta de que, aunque había experimentado la traición y el dolor, también había encontrado una parte de sí misma que no sabía que existía. Decidida a enfrentar lo que viniera, Mariana se marchó con la promesa de ser honesta consigo misma y con los demás. La luna aún brillaba, y con cada paso que daba, sentía que, a pesar de las adversidades, había una luz al final del túnel. París era un lugar de sueños, y aunque su viaje estaba lleno de complicaciones, estaba lista para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.